Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a Euro Latin News. Rápido y bien informado de España y el mundo. En este jueves 16 de enero del 2025. El Vaticano se posiciona claramente en favor de la inmigración ilegal. La ONU también está a favor de la inmigración de ilegales. Y su postura añade que quien se posicione en contra, argumentando los hechos negativos y los costos que esa inmigración conlleva a las naciones receptoras, debe ser tachado de racista. El Papa Francisco ha dicho públicamente que hay que eliminar las fronteras haciendo puentes y dejando de hacer muros. El señor Bergoglio ha entregado a el Vaticano a la agenda marcada por los Rothschild y los Soros, por ejemplo. Y es que, según la revista Forbes, detrás de el negocio de la inmigración ilegal, hay personas que están haciendo ingresos de miles de millones de euros al año con el beneplácito y la colaboración inestimable de el señor Pedro Sánchez y prácticamente todo el arco parlamentario de España. La verdad es que el ciudadano español o europeo lo único que ve es que su calidad de vida se deteriora mientras que contempla cómo sus impuestos son desviados para apuntalar a el Islam en sus pueblos y en sus ciudades. Canarias ha soportado la llegada de más de 3.100 ilegales en los primeros 11 días del 2025, mientras se daba a conocer el estimado del coste para los españoles por la factura de la inmigración ilegal en 2024, que se calculó en unos 30.000 millones de euros que salen de los bolsillos de los contribuyentes. Que alguien me dé, aunque sea tres buenas razones para no cerrar fronteras y para implementar una deportación masiva de millones de personas fuera del territorio español cuanto antes. Al charlatán Bergoglio lo pusieron para tratar de detener la pérdida de fieles en el continente americano, en favor de una creciente comunidad evangélica. Pero lo cierto es que, con sus actos, el Papa Francisco solo ha ahondado en las vergüenzas y en el descrédito de su propia iglesia, entregándose a los brazos de los globalistas que ordenan la destrucción de la cultura occidental y dejando abandonados a más de 300 millones de cristianos que son acosados, perseguidos, torturados y asesinados, especialmente en África y en Asia, por el simple hecho de ser cristianos. Y es que el Vaticano y al Papa Francisco no le importa el legado de Jesús, sino el dinero y el poder mundano. Y lo mismo pasa en el Estado español, que aunque cada vez es menos cristiano, pues sí se rige por el dinero y el poder mundano. Y esto es algo que para mí queda de manifiesto de modo claro después de la declaración del hermano de Pedro Sánchez. Pero hay que entender también de una vez por todas que uno de los principales problemas que tiene España es que por todos lados hay enchufados a dedo, hermanos de, parejas de, primos de, compañero de colegio de, etcétera, 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 que hacen que el caso de David Sánchez no sea una excepción. Y eso lleva a España
a que aunque se gaste cada vez más, no sea más eficiente. Y eso ya a estas alturas es un lastre insostenible para la contabilidad de la nación española. España necesita, como el aire para respirar, una optimización de los cargos públicos, en el que los cargos que no sirvan sean simplemente eliminados, sin contar que también hay que eliminar los cargos que nos salen carísimos y que encima son contrarios a los intereses estratégicos de España y de los intereses de los españoles. Y es que hay que reconocer de una buena vez que en materia industrial, en materia energética, en materia de vivienda, en materia económica, en materia de reservas estratégicas, en materia de justicia, en materia fiscal, y así como con tantas y tantas materias que suponen un alto costo para los bolsillos de los españoles, encima sus directrices requieren de un viraje de 180 grados, dado que su operativa es contraria a los intereses de los españoles. De ese tamaño es el reto al que se enfrenta España. Por mucho que me sorprenda la ausencia de marchas y manifestaciones masivas por todo el territorio nacional, porque parece que lo que sí le quita el sueño a medio país fue el partido de la Supercopa de España, que para humillación de España se juega fuera del territorio español. Pero parece que a todo el mundo le parece muy bien humillarse por un fajo de billetes. En fin. Y lo peor es que ya en España no se puede usar ese dicho en antaño tan escuchado de que, bueno, si España lo hace mal, ya vendrá la Unión Europea para que España lo haga bien. Porque Europa también es a día de hoy un absoluto desastre. La economía de Alemania y de Francia, antaño locomotoras de la economía de la Unión Europea, están hundidas, como también está hundida el Reino hundido, aunque bueno, ellos ya con su Brexit pertenecen a harina de otro costal. Hablando de la Unión Europea, ya van 16 paquetes de sanciones contra Rusia. Y parece que Rusia cada vez está mejor, mientras que Europa, después del disparatado apoyo a Ucrania, parece cada vez una Unión Europea unida en un disparate camino por el desbarrancadero. Europa tiene problemas de gas, de fertilizantes, de agricultura, de energía y un largo etcétera. Europa y Estados Unidos pierden pie en África, porque los chinos y también los rusos no van a robar sus recursos, ni a promover golpes de Estado, ni a exigir una Agenda 2030, ni a exigir la promoción de una agenda LGTB. Van a hacer negocios y a construir infraestructuras. Por eso, África cambia el viraje de sus intereses. Del tema de los fertilizantes hay que comentarle al traidor de Pedro Sánchez que en el Sáhara español que le regaló en una carta de amor a Marruecos, que hay yacimientos de, por ejemplo, entre otros, potasio, y que es un recurso vital para el negocio estratégico mundial de los fertilizantes. Y esto se sabía.
Además, con el tema de otros varios recursos naturales desde hace décadas, cuando Marruecos se quedó con la primera porción del Sáhara español. La entrega de España hacia Marruecos por parte de Pedro Sánchez es definitivamente como para echarse a llorar. Pero dicha entrega, aunque menos vergonzosa, es algo que viene desde hace 5 décadas al menos, mientras los españoles siguen tragando. Y todo esto sucede delante de nuestras narices, pese a que en 1975 el Tribunal de Justicia Internacional diera una sentencia en la que se deja de manifiesto que Marruecos no tiene ni el más mínimo derecho sobre el Sáhara y que el Sáhara nunca ha sido territorio de Marruecos. Y lo cierto del caso es que para el gobierno de España hay musulmanes de primera y musulmanes de segunda, porque mientras ofrece todo a los musulmanes de Marruecos o de Argelia, por ejemplo, a los musulmanes saharauis los ha dejado abandonados a su suerte y a los pies de los caballos del atropello y en algunos casos al genocidio por parte de Marruecos. En el Sáhara, que repito, es territorio español, hay fosfato, pero a doña Ana Palacios, por poner solo un nombre y un apellido español, lo que le importa es hacer negocios del expolio de los recursos de todos los españoles. Donde también hay fosfato es en Siria, por ejemplo. Y mire cómo la están troceando. Por algo, digo yo, ¿qué será? Marruecos, como nunca tiene suficiente de España, ahora pide el control de todo el espacio aéreo del Sáhara. Dicen ellos que a cambio de volver a abrir las aduanas de Ceuta y Melilla, las cuales mantiene cerradas porque dicen que reconocer aduanas en Ceuta y Melilla es reconocerlas como territorio español. Una España que parece interesada en trocearse a sí misma en pequeños pedazos, en la República Catalana, en la Nación Vasca y un largo etcétera. Entonces, ¿qué más da eso del Sáhara, Ceuta, Melilla, las Canarias y que la fe de todo el territorio español sea la fe de los Mohameds? España ya perdió Tánger sin pena ni gloria y ahora va camino de ser el puerto más importante de la zona. Me refiero a Tánger, por encima, por ejemplo, del puerto de la Luz de Gran Canaria. Gracias a que España se impone a sí misma impuestos que dicen por emisiones de CO2. Una entrega y una humillación más de España en favor de una Marruecos que nunca tiene suficiente para dejar de pedir y de chantajear a un débil reino de España. Y este impuesto también afecta negativamente a puertos como Valencia o Barcelona, porque serán sustituidos por puertos ubicados bajo control de Marruecos. Esto ya lo dijo un informe reciente del fondo de cobertura BlackRock. Un BlackRock que parece que se está quedando rápidamente con el control de por lo menos medio mundo, con su anuncio reciente de que gestiona un capital de 11,5 billones de dólares. Digo billones en la nomenclatura hispana, en la nuestra. Serían 11,5 trillones
en los Estados Unidos. 11,5 billones de dólares y tiene un beneficio de 55 millones de dólares al día. A día de hoy, solo Estados Unidos y China manejan más dinero que el fondo de cobertura BlackRock. Así pues que Larry Fink, que es su CEO, su director, no es el presidente de ningún país, perdón, pero tiene el poder de quitar y poner prácticamente lo que quiera en cualquier país sin tener que ir a ningunas elecciones. Larry Fink, que dicho sea de paso, es judío. Y dice Larry Fink que esto es solo el principio para BlackRock. Esta gente se beneficia del robo a los contribuyentes y en un gran número de países del mundo. Y también se beneficia directamente de la emisión monetaria de la nada, para ir en contra de las libertades de esos mismos contribuyentes a los que expolian mañana, tarde y noche. Y como la gente ve que las acciones de BlackRock suben, pues encima va y compra sus acciones, con lo cual ellos tienen aún más capital de control. Gracias una vez más por estar aquí en EuroLati News. Si te ha gustado el video, dale al botón de me gusta y suscríbete al canal. Si quieres dejarme tus comentarios, con cariño como siempre, por favor. Paz y amor para todos. Nos vemos en siguientes capítulos.